El refranero popular es extremadamente sabio y en materia de engaños, entre otras muchas enseñanzas, nos cuenta que la mentira tiene las patas muy cortas y que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y es cierto, la mentira es fácilmente detectable. A los farsantes se les caza rápido, dado que la inmensa mayoría tampoco es que sean muy espabilados, pero lo bueno es que, aun siendo extremadamente inteligentes y talentosos en el arte del engaño, una vez pillados resulta difícil volver a caer. Te pueden engañar una, incluso 2 o 3 veces, pero si pese a ello vuelves a picar una y otra vez sin descanso, entonces parte de la responsabilidad, desde luego, también es tuya, ya sea por ingenuidad o pura idiocia. La cuestión es que si el engaño sistemático, aunque difícil, se puede realizar a nivel individual, resulta mucho más sencillo con las masas. Entre otras cosas porque el gran público está ansioso por creer y por tanto es carne de cañón en mano de políticos y estafadores sin escrúpulos. Esto último lo sabían a la perfección los nazis y en concreto su responsable de propaganda, Joseph Goebbels, un genio de la manipulación, que entre otras cosas decía que una mentira repetida 1000 veces se acaba convirtiendo en verdad. Pues bien, esto es justo lo que hace el PSOE, el Partido Socialista. El gobierno de Sánchez miente sin parar y aunque su burda manipulación es evidente para buena parte de la población, muchos de sus votantes le siguen creyendo, le compran sin miramientos sus embustes. ¿Por qué? Pues porque quieren creer. Es una mera cuestión de fe, al igual que sucede con las sectas, solo que en este caso la secta en cuestión es política. Es la secta socialista, la secta del PSOE. No en vano, tal y como también dice el refrán, miente que algo queda. En esas estamos y en esas seguimos. Si la semana pasada el gobierno intentó colar el bulo de la gente de la UCO que quería poner una bomba lapa en los bajos del coche del presidente, estos últimos días hemos vuelto a asistir a un nuevo esperpento made in Ferraz, made in la Moncloa. El cuento, la trola de que Leire Díaz, la fontanera del PSOE, es una militante de base sin responsabilidad alguna que se dedicaba al periodismo de investigación. Tela, telita, tela. Veamos. Hace 2 semanas estallaba una bomba informativa, una más, sobre los trapos sucios del PSOE tras salir a la luz una grabación en la que Leire Díez, una fontanera del PSOE muy próxima a Santos Cerdán, el secretario de organización del partido, solicitaba información a Alejandro Hamlin, un empresario investigado por fraude. ¿Información de quién? Pues, entre otros, de Antonio Balas, el jefe de la UCO que investiga al PSOE. A ver, una cosa a ti me interesa. Vamos a parar aquí un momento, porfa. Mira, yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Pero a cambio de qué? Pues básicamente a cambio de beneficios judiciales como por ejemplo la anulación de los procedimientos en curso o un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. ¿Un acuerdo de qué? ¿De dinero? ¿Que les pague dinero también? Un acuerdo favorable. Esto, sin embargo, es la punta del iceberg, ya que según las informaciones publicadas, esta conversación y otras muchas forman parte de un complejo entramado de estrategias y conexiones políticas entre abogados y fiscales para ofrecer acuerdos a personas relacionadas en los casos de corrupción del PSOE a cambio, eso sí, de información sobre jueces, fiscales y la propia UCO, la unidad central operativa de la Guardia Civil encargada de investigar los trapos sucios del gobierno. Esto es lo que se conoce como las cloacas del PSOE. Y a los implicados en estas turbias operaciones políticas se les llama fontaneros. Pues bien, una de esas fontaneras es la ya famosa Leire Díez. El plan del PSOE arranca con el estallido del caso Begoña y los 5 días de reflexión que se toma Sánchez para preparar su estrategia. Pues bien,
Al parecer, la estrategia en cuestión consistía en enfangar aún más el campo de juego mediante una campaña de desinformación diseñada por Cerdán y su equipo de fontaneros, consistente en lanzar acciones judiciales contra jueces, fiscales, investigadores y medios de comunicación a fin de tapar sus propias vergüenzas y de este modo desviar la atención del público. Y por eso mismo han estado rebuscando en la basura de los bajos fondos del Estado durante meses, recabando documentación y grabaciones de todo tipo, incluidos los audios del comisario Villarejo, con el fin de desactivar los graves escándalos judiciales que salpican al PSOE y muy especialmente a su máximo líder, Pedro Sánchez. Pero la versión del gobierno es otra muy distinta. Para empezar, como siempre, el cuento clásico de los bulos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Esto que usted me pregunta son opiniones, especulaciones que tiene alguna gente respecto a noticias que se publican en pseudomedios de comunicación e incluso en medios de comunicación. En segundo lugar, Leire. ¿Quién es Leire? No conocemos a ninguna Leire en Ferraz. Esther Peña, portavoz socialista. Es una publicación que consideramos difamatoria y claramente destinada a causarnos un daño reputacional como organización política. Y repito, ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca, y decir lo contrario no es más que un salto más en esa ofensiva diaria que tenemos que sufrir o vivir los socialistas. Claro. Pero el problema es que no cuadra. No en vano, ¿por qué, siendo una simple militante, fue colocada a dedo en dos empresas públicas como Enusa y Correos, llegando a embolsarse más de 250.000 euros en sueldos públicos desde el año 2018? ¿Por qué Leire conocía personalmente a todos y cada uno de los miembros de la cúpula del PSOE, empezando por Pedro Sánchez y llegando incluso a irse de cena con su mujer, Begoña Gómez? ¿Por qué, tras la filtración, el PSOE se limita a abrir un expediente informativo en lugar de expulsarla, tal y como contemplan los estatutos del partido? ¿Por qué se reúne 2 horas en Ferraz para dar explicaciones y ve en persona incluso a Santos Cerdán para comunicar su baja voluntaria del partido, provocando así el archivo automático de su expediente? ¿Y por qué, siendo una simple militante, aprovecha esa reunión para entregar un pendrive con las grabaciones y la documentación comprometedoras de las supuestas cloacas del Estado que ha recabado en los últimos años? Pendrive que, por cierto, el PSOE trasladó de inmediato a la Fiscalía General del Estado. Desde luego que, para ser una simple militante, nada de esto cuadra. Esto es lo que opina Víctor de Aldama, el nexo corruptor del caso Ábalos y actual colaborador de la justicia. Desmontar el paripé de esta gente, que ya está bien que mientan a todo el mundo. ¿Qué hizo ayer 2 horas en Ferraz entregando, dice, 7.000 folios de qué? 7.000 folios de nada. Esta señora fue ayer a Ferraz a pactar su silencio, a pactar de decir que la coloquen en cualquier otro sitio, de que la den cualquier otra cosa dentro de unos meses, o que si no va a hablar, porque es lo que se dedica a hacer este tipo de gente y estas cloacas que tiene el Partido Socialista. Usted que su jefe es el señor Santos Cerdán y el señor presidente del gobierno, que es muy grave, Al señor Ábalos lo expulsan inmediatamente del partido sin dar explicaciones, y a esta señora le abren un expediente. De verdad, es de risa. Puestos a comparar versiones, esta, sin duda, tiene mucho más sentido. Pero ojo que no acaba aquí la película, porque resulta que Leire, en realidad, lleva años haciendo un trabajo de investigación periodística sobre las cloacas del PP. Leire es socialista, sí, pero sobre todo periodista. Soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Soy periodista. Y además soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso.
Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Acabáramos. Que estaba haciendo un libro tú. Un libro sobre la policía patriótica. Vale, muy bien. Pero entonces, ¿por qué narices entrega sin más al PSOE toda la investigación en la que lleva tantos años trabajando? ¿Para quién investiga entonces? ¿Es una investigación propia e independiente para dar a conocer los entresijos del Estado más profundo y oscuro al gran público? ¿O es, sin embargo, una estrategia política diseñada por el PSOE para recabar información que le resulte útil de cara a anular sus causas y desviar la atención? O es una cosa o es otra, pero las dos a la vez es imposible. Y dado que ya ha entregado toda su investigación al partido para que la Fiscalía de Sánchez se ponga manos a la obra, como que lo del libro suena a excusa, ¿no creen? Además, el pasado noviembre el PSOE coló en el Congreso archivos fabricados por sus cloacas para atacar a jueces y fiscales. Los documentos en cuestión buscaban desacreditar a fiscales, policías, grupos de comunicación, dirigentes del Partido Popular y varios jueces, entre ellos Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña. La cuestión es que los archivos fueron creados por Javier Pérez Dolcet, uno de los fontaneros de Ferraz que trabaja junto a Leire Díez. Curiosa forma de investigación esta de pasar informes y audios a un partido político, ¿no, Leire? Pero sigamos. ¿Por qué la fontanera del PSOE se reunió con un comandante de la Guardia Civil relacionado con la trama Koldo para pedirle que Aldama no tirara de la cuerda porque se iba a llegar donde nadie quiere que se llegue? ¿Por qué se reunió con Ábalos y Koldo para coordinar sus estrategias contra la UCO? ¿Por qué se reunió con Koldo para saber qué datos tenía sobre Sánchez, Ábalos y Cerdán? ¿Por qué se reunió con la directora de la Guardia Civil en su despacho cuando la fontanera buscaba datos contra la UCO? ¿Por qué se vio con el abogado de Puigdemont para recabar datos de la Operación Cataluña y que Junts bajara el tono con el PSOE? ¿Por qué, tal y como ha publicado en exclusiva Libertad Digital esta misma semana, la cloaca del PSOE apuntó al juez Marchena como objetivo tras la imputación del fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos? Luis José Sáenz de Tejada, letrado del grupo clandestino del PSOE, junto a Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet. Buenos días. Acabo de ver, es que no veo las noticias, pero me lo han pasado, que han imputado al fiscal general del Estado, creo, ¿no? Creo que si está Marchena y toda esta gente por medio, hay que actuar inmediatamente. Inmediatamente, teníamos que haberlo hecho antes. Pero bueno, aún así, creo que hay que actuar y poner de manifiesto todo lo que hemos hablado de una manera concreta y ordenada, por lo menos para que esa sala pues se vea la parcialidad de la sala y lo que está persiguiendo. Cualquier cosa, pues ya eso, pero creo que habría que hacerlo ya y poner esa información encima de la mesa. ¿Y por qué estos mismos fontaneros atacan también a la juez Beatriz Viedma, encargada del caso del hermano de Sánchez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Muchas preguntas, pero ninguna respuesta, ninguna mínimamente razonable y creíble al menos. Pero si todo esto no fuera suficiente, ¿se puede saber qué hace una militante de base que no pinta nada en el PSOE y una supuesta periodista de investigación ofreciendo pactos con Fiscalía a investigados por casos de corrupción a cambio de información sobre el jefe de la UCO? Atentos a la versión de Leire. La Fiscalía no viaja, ¿vale? Era el entorno de una conversación en el que utilizas las herramientas que puedes para intentar atraer la información que necesitas. Ya está, ya está. Era un farol. Bueno, un farol o una manera de negociarlo, pero una cosa muy importante. Falta el inicio de esta conversación, por eso digo que a mí me hubiese gustado que se hubiese filtrado todo y eso hubiese sido periodismo. La conversación dura 113 minutos, se han filtrado 53. En la conversación previa, el abogado explica el artículo 305 y todas las consecuencias del 305. Es verdad, yo no soy abogada, yo hago una interpretación, bueno,
Y claro, ahora si lo ves desde el punto de vista de hoy, de que te han grabado y te lo van a publicar, yo hay cosas que efectivamente las diría de otra manera muy distinta, pero es que eso era en torno del despacho de un abogado, donde tú supones que siguen vigentes el secreto de las comunicaciones, porque si no se vulnera el derecho a la defensa. Que era un farol. Leire dice que era un farol, claro que sí. Que lo de los tratos de favor con fiscales y la intermediación con el PNV para saldar deudas tributarias, que era una broma. Pero, farol o no farol, lo cierto es que la Fiscalía negoció, hasta días antes de la difusión de los audios, un pacto con el empresario al que Leire le pidió información de la UCO. Qué cosas, ¿verdad? Llegados a este punto, y a la vista de la información disponible, ¿no será que la tal Leire era una fontanera de manual, una cloaquera del PSOE, una militante al servicio de Cerdán, para armar una nueva guerra sucia contra jueces, fiscales, investigadores, con el único fin de desactivar los escándalos de corrupción del PSOE? Espera, una pregunta. Y eso mismo que tú le estás diciendo que le pregunta a Chopin, que es una pregunta obvia, porque es una pregunta trampa para ver a Zander y está dispuesto hecho para mojarse. Cambiándose de abogado porque no lo puedes hacer tú. Entonces, se le digo que sí, pero él me dice, tu argumento de cambio de abogado no cambia. Sí, pero tú me puedes garantizar esto. Ni en Choclán, no. Ni en Choclán. Es que nadie te va a garantizar o no te va a garantizar nadie. Una cosa, que tú tienes todas las papeletas para salir libre de todo esto, sí, claro. Y que ya estamos trabajando también con la otra fontanería para ello, claro. Que están trabajando con la otra fontanería. Vaya, pues va a ser que sí es fontanera. Dado que, tal y como muestra esta grabación, Leire confiesa que ya están trabajando con la otra fontanería para que otro empresario imputado salga absuelto de su procedimiento judicial. No hay más preguntas, señoría. Ahora saquen ustedes sus propias conclusiones. José Luis Almeida, alcalde de Madrid. Nos toman, y lo voy a decir yo creo que en el término que todos los españoles pensamos, por gilipollas, que por cierto es un término que está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que nadie me diga nada porque está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, es que nos toman por gilipollas, es que ya está bien, es decir, esta señora no está escribiendo ningún libro de investigación, esta señora convoca una rueda de prensa y no admite ningún tipo de preguntas, se pasa media hora haciéndose un show de fotos. Ayer por la tarde va a Ferraz y llega al acuerdo con Ferraz para decir que se ha dado de baja, pero hoy dice que es una suspensión temporal, hay un acuerdo claro con el Partido Socialista. Esta persona actuaba por encargo del Partido Socialista, esta persona es obvio que tenía los mismos objetivos que ha marcado Pedro Sánchez desde el primer momento y ya está bien de tener que vivir este tipo de escenas en España. A mí me produce una profunda tristeza. Tal y como advertía el autor del archipiélago Gulag sobre las mentiras del régimen comunista en la antigua URSS, sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y sin embargo, siguen mintiendo. Leire Díez es el penúltimo sainete del PSOE.